Así que continuamos con la serie expositiva del libro de Génesis. En la reunión anterior estuvimos ya culminando lo que fue el capítulo 3 de este libro y hoy comenzamos con el capítulo 4. Así que les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 4. Vamos a estar estudiando de los versículos 1 al versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí la porción que tenemos para estudiar en el día de hoy. Y como bien dije, hasta el domingo pasado estuvimos estudiando cómo fue la vida del hombre en el huerto del Edén. Pero a partir del capítulo 4 vamos a ver cómo fue la vida del hombre luego de haber sido expulsado de ese lugar. Esta criatura, tomada del polvo de la tierra y traída a la vida por el poder de Dios, se había rebelado contra su Creador al desobedecerle comiendo de aquel árbol del cual el Señor le había dicho claramente que no podía comer. Y como resultado pagó las consecuencias de su desobediencia, siendo expulsado junto con su mujer de aquel hermoso huerto en el cual Dios los había colocado en un principio. De ahora en adelante ambos verían y experimentarían los efectos del pecado, no solamente en la creación, sino también en sus propias vidas y en la vida de sus descendientes. Las consecuencias de haberse rebelado contra el Señor recién habían comenzado. Y es en este triste contexto que nos adentramos en el capítulo 4, donde Adán y Eva comienzan a multiplicarse sobre la faz de la tierra, tal como Dios les había mandado en Génesis 1:28, cuando les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sin embargo, a causa del pecado de ellos, esta tarea de procreación traería consigo algunas tristes implicancias. Y cuando las empecemos a mencionar, quizás se nos cruce por la mente que ni Adán ni Eva posiblemente imaginaban el desastre que ellos ocasionarían en la raza humana y en el mundo con su desobediencia. Cuando pecaron, ellos solo se enfocaron en ese momento y no vieron las implicancias de su desobediencia a futuro, las cuales fueron caóticas. Entonces, ¿qué implicancias dolorosas traería consigo la multiplicación de la raza humana sobre la tierra? Por lo menos podemos mencionar dos consecuencias. En primer lugar, los hijos que Adán y Eva engendrarían no nacerían con esa inocencia que ambos tuvieron en un principio cuando fueron creados por Dios, sino que luego de aquella desobediencia en el Edén, el pecado sería transmitido a sus descendientes, quienes no tardarían en evidenciar con su forma de vida la pecaminosidad y la maldad que había en sus corazones.
a tal punto que el mismo Dios que creó al ser humano con inocencia, capítulos más adelante tiene que afirmar que la intención o inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Por lo tanto, no quedan dudas de que la entrada del pecado en el mundo arruinó al ser humano. Aquel inocente hombre que caminaba en el huerto del Edén ahora tenía un corazón que se inclinaba continuamente al mal y cuyas acciones daban evidencia de ello. ¿Qué dijo el rey David cuando cometió los pecados de adulterio y homicidio? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lejos de lo que muchos piensan en la actualidad, el hombre no es un ser que nace bueno y que luego la sociedad lo corrompe. Más bien el hombre es una criatura que nace con maldad en su corazón, la cual se va manifestando en su conducta a medida que va pasando el tiempo. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias provienen ¿de dónde? Dijo Jesús. De nuestro propio corazón. Mateo 15:19. Entonces, la primera consecuencia que traería el pecado con respecto a la procreación o multiplicación de la raza humana en la tierra sería que Adán y Eva engendrarían hijos pecadores, con corazones inclinados al mal, los cuales por naturaleza, como dice Romanos, no buscarían a Dios. Y la segunda triste consecuencia que podemos mencionar es que estos hijos nacerían en un mundo que ahora se encontraba maldecido por causa del pecado del hombre. La obtención del sustento para la vida sería una tarea difícil y sacrificada. El hombre debía conseguir con esfuerzo y sudor el pan necesario para cada día. Además, el mundo sería el escenario donde se desarrollaría aquella continua enemistad profetizada por Dios entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente, que no es otra cosa que la rivalidad que existe hasta el día de hoy entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y como si esto fuera poco, después de vivir algunos años en esta maldecida tierra, cada uno de los descendientes de Adán culminaría su peregrinaje en este mundo con la muerte, porque esa es la paga por el pecado, como dice Romanos 6:23. Y Dios se lo había dejado en claro a Adán antes que desobedeciera, cuando le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y también se lo dejó en claro luego de que Adán transgredió ese mandato, cuando le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Por eso es muy acertada la expresión del rey David cuando antes de su muerte le dice a su hijo Salomón, yo voy por el camino de todos en la tierra. Primera de Reyes 2:2. Entonces, así inicia la historia del hombre al ser expulsado del huerto del Edén. Ahora tiene que desarrollar su vida en un panorama completamente distinto al que había conocido cuando estaba todavía en aquel huerto. El pecado había entrado al mundo y junto con el pecado la maldición y la muerte. Sin embargo, como vimos el domingo pasado, en medio de ese triste y oscuro panorama, Dios había prometido la venida de un descendiente de la mujer que derrotaría a la serpiente, a Satanás. Nosotros hoy podemos saber que ese descendiente de la mujer es Cristo. Ahora, para comenzar a analizar con mayor profundidad el texto que nosotros tenemos para hoy, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4. Dice así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 5:4 nos dice que Adán engendró hijos e hijas.
Por lo que no debemos pensar que los hijos de Adán que se mencionan en este capítulo fueron los únicos que él tuvo. Sin embargo, en estos versículos, el énfasis del autor va a recaer sobre dos de ellos, cuyos nombres son Caín y Abel, que como estaremos viendo, representan claramente esas dos descendencias rivales que Dios anunció en el Edén, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. El apóstol Juan nos dice en su primera carta que Caín era del maligno, primera de Juan 3:12. Pero con respecto a Abel, Jesús se refiere a él en Mateo 23:35 como el justo Abel. Ambos hermanos compartían la misma sangre, pero pertenecían a dos simientes o descendencias espirituales distintas. Y en este capítulo se nos mostrará los comienzos de esa rivalidad y cómo fue el obrar de cada uno de ellos. Un obrar que revelaría a nuestros ojos a qué descendencia pertenecía cada uno de ellos. Primero el autor nos pone en contexto mostrándonos quién era Caín y quién era Abel. En segundo lugar, se nos describe el acto de adoración que ambos llevaron a cabo delante de Dios y cómo el Señor respondió a sus acciones. En tercer lugar, el autor nos muestra la advertencia y exhortación que Dios le hace a Caín. Y en último lugar, vemos el pecado de Caín. Comencemos entonces estudiando quiénes eran estos dos hermanos. Empecemos por el hermano mayor que era Caín. A raíz de los versículos que nosotros leímos recién, hace un rato, ya podemos extraer algunas respuestas generales sobre quién era este personaje que aparece en esta porción. Pareciera ser que Caín, cuyo nombre significa adquisición, fue el primer hijo que Adán y Eva engendraron luego de haber sido expulsados por Dios del huerto del Edén. Y si Caín fue el primogénito de Adán, entonces él es el primer ser humano nacido en la tierra. ¿Cómo habrá afectado el pecado del ser humano que el primer hombre que nació en este mundo fue un homicida? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por el momento nosotros sabemos que Caín fue hijo de Adán y Eva, siendo posiblemente el primogénito de ellos. Ahora, como nosotros sabemos que los padres de Caín fueron Adán y Eva, entonces podemos afirmar en cierto sentido, y a pesar de todas las cosas lamentables que estuvimos nombrando anteriormente, que él, es decir, Caín, tenía ciertas ventajas por haber nacido en esa familia. ¿Y por qué digo esto si Caín era hijo de dos personas que habían sufrido grandes pérdidas a causa de su desobediencia a Dios? ¿Qué provecho podía traer para su vida haber nacido en una familia así? Bueno, sus padres, la realidad era que ya no se encontraban en el hermoso huerto del Edén, donde disfrutaban de la presencia de Dios y también de todas las bendiciones con las cuales Él los había rodeado. ¿Cuál era entonces el beneficio para Caín en todas estas cosas? Bueno, la realidad es que más allá de todo lo que Adán y Eva habían perdido, Caín tenía grandes beneficios al haber nacido de ellos, porque no existiría entre los pecadores nadie mejor que sus propios padres para enseñarle por experiencia propia las consecuencias que trae el pecado. Tanto Adán como Eva sabían de primera mano todo lo que el pecado les había quitado y todo lo que habían perdido por haber desobedecido al Señor. Sin duda que ellos tenían grandes enseñanzas para impartirle a Caín en cuanto a este asunto. A medida que él iba creciendo, sus padres seguramente le iban comentando los grandes favores con los cuales el Señor los había rodeado cuando los creó y también cómo los habían bendecido en gran manera en aquel huerto. Quizás sus padres le describían cómo era vivir en el Edén, un hermoso lugar que ahora el Señor había puesto bajo custodia para que ningún hombre pudiera entrar allí. Posiblemente le habrán contado sobre la gran variedad de árboles que tenían a su disposición para comer de ellos cuanto quisieran, además de darle detalles sobre la esplendidez y hermosura de aquel lugar. Pero también, y quizás con vergüenza, lamento y dolor, le habrán hecho saber cómo el pecado les hizo perder todas esas hermosas bendiciones.
Le habrán comentado lo terrible que fue para ellos escuchar que Dios los andaba buscando cuando ellos comieron del árbol prohibido. Además, le habrán dado a conocer todas las consecuencias que vinieron sobre ellos cuando desobedecieron al Señor, tras la tentación de la serpiente que había engañado a la mujer. En definitiva, Caín podía conocer por la enseñanza y el mal ejemplo de sus padres lo trágico que es el pecado para el hombre. Por lo tanto, lo lógico sería que Caín, como un hombre sabio y prudente, al ver el mal proceder que tuvieron sus padres y las trágicas consecuencias que cosecharon por su desobediencia, entonces actuara de una manera distinta a la de Adán y Eva en el Edén, eligiendo caminar en el temor del Señor y no por la senda del mal como habían hecho sus padres en ese huerto. Sin embargo, como veremos en un momento, Caín actuó como un necio al caer en lo mismo que cayeron sus padres. Elegir la senda del mal antes que la del bien. Optar por desobedecer al Señor en lugar de obedecerle. Escuchar otras voces antes que la voz del Señor. Y como era de esperar, él también pagó las consecuencias por su desobediencia. Y no le fue mejor que a sus padres por haber desobedecido al Señor. Él siguió el mismo camino que ellos. Entonces, hasta el momento hemos visto que Caín era hijo de Adán y de Eva, los primeros seres humanos que existieron sobre esta tierra, y quienes seguramente, como vimos, le dieron a su hijo claras e importantes enseñanzas y lecciones acerca de Dios y del pecado. Ahora, en segundo lugar, se nos dice en el versículo 2 cuál era el oficio de Caín. Si nosotros nos damos cuenta y observamos, nos percataremos de que era la agricultura, es decir, él era un labrador de la tierra. En palabras sencillas, Caín trabajaba la tierra para obtener los frutos de ella. Por lo tanto, él desempeñaba el mismo trabajo que su padre Adán, quien fue lógicamente el que le tuvo que haber enseñado cómo era este oficio. Recordemos que Dios, cuando creó a Adán, lo colocó en el huerto ¿para qué? Para que lo labrara, Génesis 2:15. Y Génesis 3:23 nos dice que luego de que el hombre pecó, Dios sacó al hombre del huerto para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Ahora, mientras Caín labraba la tierra cada día, posiblemente la fatiga de su trabajo le recordaba las dolorosas consecuencias que había traído sobre la tierra el pecado de su padre. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios castigó a Adán por haber comido del árbol, las palabras del Señor fueron las siguientes: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Seguramente Adán le había comentado a su hijo sobre esta maldición y le había dicho que de ahora en más conseguir el sustento necesario iba a ser un trabajo sacrificado para el hombre. Pudiera ser que cuando Caín labraba la maldecida tierra bajo el calor abrasador del día, sudando, agotándose e irritándose por los inconvenientes que le generaban los espinos y cardos que crecían, entonces él recordara las consecuencias que el pecado traía consigo. Pudiéramos decir entonces que Caín conocía lo que el pecado provocaba, no solamente por haber escuchado lo que sus padres sufrieron a causa de su propia desobediencia en el Edén, sino también porque en su propio trabajo diario él mismo experimentaba las consecuencias de la entrada del pecado en el mundo. Su trabajo había sido afectado por la maldición que el Señor emitió sobre la tierra a causa del pecado de Adán. Entonces, hasta el momento hemos visto que Caín era hijo de Adán y de Eva, y también que tenía por oficio la agricultura. Y ambas características le eran beneficiosas en el sentido de que ellas le recordaban lo trágico que es el pecado. Al ser hijo de Adán y Eva, conocía lo que ellos sufrieron por su desobediencia. Y al ser agricultor, padecía en su trabajo por la tierra que Dios había maldecido debido al pecado del hombre. Ahora bien,
Un detalle más que podemos dar sobre Caín es que él era el hermano mayor de Abel, un personaje importante que también se introduce en este relato. Ahora, ¿quién era Abel? Para responder a esta pregunta tenemos que decir que Abel tenía características similares a las de su hermano Caín, en cuanto a cuestiones no espirituales, sino externas. De hecho, si nosotros leemos los primeros versículos, vamos a notar que tanto Caín como Abel compartían ciertas semejanzas o similitudes. Para empezar, los dos eran hijos de Adán y Eva, por lo que crecieron en el mismo entorno familiar. Por otro lado, ambos eran personas que trabajaban en sus respectivos oficios. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Y una cosa más que compartieron es que ambos ofrecieron ofrendas al mismo Dios, como veremos en un momento. Pero aunque a simple vista estos hermanos parecen tener algunas similitudes, terminaremos viendo lo diferente que son el uno del otro al momento de presentarse delante de Dios y ofrecerle sus ofrendas. Leamos entonces los versículos 3 al 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En esta porción que acabamos de leer nos topamos con el primer escenario de adoración a Dios por parte de los hombres, el cual se registra aquí en esta parte de la Biblia. Y es bueno que podamos analizar lo que acá pasa, porque de esa manera aprenderemos cosas interesantes en cuanto a la adoración que Dios desea por parte de nosotros. Comencemos entonces a profundizar un poco más en lo que leímos. Primero podemos observar en estos versículos que los dos hijos de Adán y Eva, en un momento determinado de sus vidas, se presentaron delante del Señor para entregarle sus respectivas ofrendas. En este caso, Caín le dio al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor entre los primogénitos de sus ovejas. Sin embargo, Dios solo aceptó la ofrenda de Abel. Algunos suponen que Dios hizo descender fuego del cielo para consumir su ofrenda como muestra de aceptación. Pero sea cual sea la manera que Dios haya elegido para mostrar su aprobación o no de las ofrendas, podemos ver que Caín se percató claramente de que la suya no había sido aceptada, como sí lo fue en el caso de su hermano menor. Y la pregunta obvia que surge frente a este rechazo es, ¿por qué? Bueno, la realidad es que hay más de una opinión sobre por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín, mientras que sí aceptó la de Abel. El pasaje en realidad no nos deja en claro cuál fue el motivo específico por el que ocurrió esto. Sin embargo, a pesar de eso, podemos extraer algunas enseñanzas importantes para nosotros al observar esta escena. Comencemos por analizar el caso de Abel. Pues su ofrenda así fue aceptada por Dios, entonces de seguro tenemos cosas importantes para aprender de él. Notemos en primer lugar que Abel ofreció lo que era de su posesión. Él no ofrendó al Señor un animal que no haya sido de su pertenencia. El versículo 4 nos dice que él tomó de los primogénitos de sus propias ovejas para ofrecerlo al Señor. Por lo tanto, al entregarle a Dios esa ofrenda, eso implicaba un sacrificio para él, porque Abel se desprendía de lo que le pertenecía para entregárselo a Dios. Él no tuvo la actitud que mostró aquel rico perverso de la historia del profeta Natán, el cual tomó lo que era de otro para no dar de lo suyo al visitante que había venido a él y que necesitaba alimentarse. Abel más bien había cuidado y alimentado ese animal por un cierto periodo de tiempo. En esa ofrenda que él ofrecía al Señor había tiempo invertido y esfuerzo dedicado. Sin embargo, lejos de mezquinarla, él la entregó como una ofrenda voluntaria a Dios.
Las mismas palabras que el rey David dijo en 2 Samuel 24:24 pueden aplicarse al caso de Abel y su ofrenda. No ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. La ofrenda de Abel, por lo tanto, ya nos deja una enseñanza en lo que respecta a las ofrendas que nosotros como cristianos hoy en día le damos a Dios, quien es el mismo Dios que Abel adoró, pues el Señor vive para siempre y no cambia. Y esa enseñanza es que nuestras ofrendas deben ser tomadas de aquello que nos pertenece, lo cual implica un sacrificio para cada uno de nosotros, porque al ofrendar nos estamos desprendiendo de lo que es nuestro para dárselo a Dios, aunque en realidad sabemos que todas las cosas le pertenecen al Señor. Ahora, cuando pensamos en ofrendas, lo primero que viene a nuestra mente es el dinero. Y no está mal que así sea, porque de hecho nosotros ofrendamos a Dios de nuestros ingresos para contribuir con las necesidades materiales que implica expandir el reino de Dios acá en la tierra. Sin embargo, nosotros también ofrendamos otras cosas al Señor, aparte del dinero, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, nuestro tiempo. Todas las semanas, por ejemplo, nosotros dedicamos una cantidad de horas determinadas para servir al Señor en un ministerio específico. Y ese es tiempo de tu vida y de la mía que nosotros decidimos no usarlo para nuestros propios intereses, sino para apartarlo al servicio al Señor. Por lo tanto, esa ofrenda implica un sacrificio para ti y para mí. Le estamos dando al Señor algo que es nuestro, y más aún el tiempo que no se recupera. Ahora bien, aunque esta verdad es fundamental a la hora de hablar sobre nuestras ofrendas a Dios, tenemos que decir que no es lo único. Porque recordemos que en Lucas 21 había hombres ricos que echaban grandes cantidades de dinero en el arca del tesoro. Ese dinero que les pertenecía, ellos lo ofrendaban. En esa arca no echaban el dinero de otros, sino el de ellos mismos. Y encima lo hacían en grandes proporciones. Sin embargo, Jesús no valoraba esa ofrenda. ¿Saben por qué? Porque ellos echaban de lo que les sobraba. Por lo tanto, aunque echaban el dinero que les pertenecía, eso no representaba ningún sacrificio para ellos, porque le daban al Señor lo que a ellos no les era útil o de valor. Sin embargo, en Abel vemos una actitud distinta cuando observamos que él no solo buscó una ofrenda para el Señor entre sus ovejas, sino que además buscó de lo más gordo de ellas. Abel no solo ofreció al Señor lo que era suyo, sino lo mejor que tenía. Él podría haber buscado alguna oveja más o menos presentable que le permitiera ofrendar a Dios sin tener que sacrificar lo mejor de su rebaño, donde había puesto tanto esmero. Incluso si él no hubiera tenido un buen corazón, habría aprovechado la ocasión de la ofrenda para sacarse de encima a aquella oveja enferma y débil que le ocasionaba problemas y entregársela al Señor como una ofrenda. Pero no lo hizo así. Y esa actitud por parte de Abel debería estar presente en cada uno de nosotros, en todo momento. Deberíamos preguntarle al Señor, ¿estoy entregándole a Dios lo mejor de mí? ¿Le doy lo mejor de mi tiempo o solo aquellos minutos que me sobran cuando ya he atendido todos mis asuntos? ¿Le dedico al Señor cada domingo de mis semanas o solamente alguno de ellos? ¿Ofrendo de mis ingresos todos los meses o simplemente cuando pienso que voy a llegar bien a fin de mes? Esas son simplemente algunas preguntas para pensar, pero se nos pueden ocurrir otras más. Y hermanos, el Señor nuestro Dios no se complace en que le demos las sobras o lo inservible. A Dios no le agrada que le ofrezcamos aquello que ni siquiera nosotros queremos. Y quiero leerles pequeñas porciones del capítulo 1 del libro de Malaquías para que ustedes puedan corroborar esto. No lo busquen, yo se los leo. El Señor acá le está hablando a los sacerdotes y les dice lo siguiente. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y vosotros decís,
¿En qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Muy claro el pasaje. Si vamos a darle al Señor lo deficiente, lo sobrante, lo defectuoso, entonces es preferible no darle nada, pues de lo contrario le estamos desagradando con nuestra ofrenda. De hecho, vemos en este pasaje que el Señor prefería que las puertas de su templo se cerraran antes que se prendiera el fuego de su altar en vano, para sacrificar todos estos animales enfermos. Por lo tanto, nuevamente debemos preguntarnos, ¿a qué le estoy dedicando lo mejor de mi tiempo? ¿A quién le estoy dando lo mejor de mis fuerzas? ¿A quién le estoy ofrendando lo mejor de mi vida? ¿A la televisión? ¿Al deporte? ¿Al trabajo? ¿A mis entretenimientos? ¿O al Señor? Hermanos, seamos como Abel, que no solo dio lo que era suyo, sino que dio también lo mejor que tenía. Ahora bien, volviendo a lo que estábamos comentando antes, dijimos que esta escena nos deja algunas enseñanzas. Ya estuvimos viendo que la ofrenda de Abel nos es útil a nosotros para mostrarnos cómo debemos adorar al Señor con aquello que ofrendamos. Sin embargo, hay todavía más enseñanzas que nosotros podemos extraer de este acontecimiento. Y una de ellas es que nosotros no podemos adorar a Dios de la manera en la que a nosotros nos parezca, sino de la manera que Él ha establecido. Si Dios nos ha ordenado que le reverenciemos de tal forma, nosotros no podemos establecer otra y esperar que Dios se complazca en eso. Si actuamos de otra manera que no sea la que Dios ha determinado, Él no nos mirará con agrado, ni tampoco se complacerá en lo que hagamos, aun cuando se trate de grandes ofrendas o sacrificios. Para Dios, la obediencia es lo más importante. ¿Acaso no ilustra bien esta verdad el caso del rey Saúl, quien habiendo recibido la orden de Dios de exterminar por completo al pueblo de Amalec, decidió dejar vivo al rey de ese pueblo y también a lo mejor de su ganado? Y cuando Saúl obró de esa manera, ¿qué fue lo que Dios le dijo luego por medio del profeta Samuel? Muy bien, Saúl, yo te había ordenado una cosa, pero a vos se te ocurrió otra mucha mejor. Qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque ahora todos esos animales me los vas a poder sacrificar a mí en lugar de haberlos matado. Sin duda eso hubiera sido un gran desperdicio que no consideré. Nosotros sabemos que eso no fue lo que Dios le dijo. Más bien solo hubo palabras de reprensión y de juicio para el rey Saúl. Lo que Dios le había ordenado, Saúl lo había cumplido a su manera y no a la de Dios, por lo que Samuel le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Noten ustedes cómo le fue a este rey que quiso obedecer a Dios a su manera. No hay forma de agradar a Dios si no es por medio de obedecer lo que Él ha ordenado. Ahora, como dije hace un momento, hay diferentes opiniones sobre por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín.
Y no voy a profundizar en esas opiniones, pero sí podemos suponer con mucha seguridad algo, que Dios, previamente a que Caín y Abel ofrecieran sus respectivos sacrificios, se había encargado de revelarles cuál era la forma correcta de acercarse a Él. No es que Dios le dijo, tienen que adorarme, y cada uno se acercó a Dios como mejor le parecía. El Señor de seguro les había revelado con anterioridad lo que ellos necesitaban saber respecto a las ofrendas que iban a entregar. ¿Y por qué digo esto? Porque para que Abel ofreciera un sacrificio aceptable, tuvo que haber sabido previamente la manera correcta de haber ofrendado a Dios. Y además, cuando en el versículo 7 Dios le habla a Caín diciéndole que si él hacía bien, también sería aceptado, eso sugiere que este hijo de Adán conocía qué es lo que estaba mal con su ofrenda. Por lo que se deduce que Caín ya sabía lo que debía hacer, pero no lo hizo. Quizás Dios había ordenado que cada uno trajera lo mejor de lo que había obtenido en su trabajo. Y a lo mejor Caín no lo hizo así. Simplemente recogió al azar un poco de acá, un poco de allá, y simplemente lo trajo así nomás al Señor. O quizás Dios había ordenado que las ofrendas que él recibiría serían solamente de animales y Caín decidió traer frutos de la tierra. O a lo mejor Dios quería que las ofrendas fueran acompañadas por corazones que estaban verdaderamente dedicados a Él y que no le servían simplemente por ritualismo o para cumplir, como seguramente Caín lo hizo. La verdad es que no lo sabemos, pero sí podemos estar seguros que Caín no obró conforme a lo que Dios había dicho. Él quiso ser aceptado por Dios a su manera, mientras que Abel, por su parte, confió en lo que el Señor había ordenado y en un acto de fe obedeció a lo establecido por el Señor, presentándose delante de Él con su ofrenda en conformidad a lo que había sido ordenado por Dios. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel tuvo fe en el Señor. Él creyó que Dios se complacería en su ofrenda si ofrecía todo de acuerdo a lo establecido por Dios. Y así fue. Y acá, hermanos y amigos, ¿qué enseñanzas que tenemos para nosotros? En primer lugar, te hablo a ti, querido amigo, que me estás escuchando y que todavía no te has acercado a Dios como Él lo demanda. Tú seguramente sabes que después de esta vida hay un cielo y un infierno, y que toda persona que vive sobre esta tierra va a ir después de la muerte a parar en uno de esos dos lugares. Tú deseas ir al cielo, pero lo estás tratando de hacer a tu manera. Tú crees que puedes ganarte la aprobación de Dios haciendo buenas obras, viniendo a la iglesia y llevando una vida medianamente decente. ¿Crees que Dios, al ver la forma en la que estás viviendo, aceptará tus obras como una ofrenda agradable para dejarte entrar en su morada celestial? Sin embargo, Dios no es como nosotros nos imaginamos, ni se conduce como nosotros nos parece. Él actúa en conformidad con lo que nos ha revelado en su palabra. Y si Él dijo que solo hay un camino para llegar a Él, entonces no busquemos atajos u otro camino. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie, por más que lo intente, puede presentar a Dios sus buenas obras o su religiosidad como ofrenda por sus pecados. Solamente hay una ofrenda por tus transgresiones que Dios aceptará. Y esa es la que Jesucristo hizo en la cruz al entregar su vida por nosotros y así pagar por todas nuestras iniquidades. Cualquier otra ofrenda que pretendas presentar al Señor no será aceptada por Él. Por eso, amigo que me estás escuchando, abrázate a la fe en Cristo. Abrázate a Él como lo único que tienes y necesitas para presentarte delante del Señor y así ser perdonado de todos tus pecados. Si lo haces, Él cumplirá su parte y te aceptará, limpiándote de toda maldad. Pero si rehúsas hacerlo, no queda otra ofrenda que puedas presentar delante de Dios en favor de tu alma. Y a nosotros, hermanos, la ofrenda de Abel también nos enseña una importante lección.
que debemos adorar a Dios tal como Él lo ha establecido. Si a Dios le diera lo mismo que le adoremos de una manera o de otra, no nos habría dejado una semejante revelación en este libro. Pero Él ha puesto delante de nosotros su palabra para que sepamos cómo es que debemos acercarnos a Él. Por mencionar un ejemplo, que de hecho está pegado en esas urnas, 2 Corintios 9:7 dice lo siguiente: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Según este versículo, ¿cómo debemos ofrendar a Dios? Voluntariamente, proporcionalmente y gozosamente. Si nosotros nos acercamos a las urnas y damos nuestro dinero por obligación o rezongando, esa ofrenda, por más que sea una inmensa cantidad de dinero, no será acepta delante de Dios. En este caso podemos decir que a Dios le interesa más la actitud de tu corazón que la cantidad de dinero que das. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces de ahora en más voy a dar un poquito, pero con buen corazón. Pero eso sería torcer las Escrituras para mi conveniencia, porque la prioridad de tener un buen corazón al ofrendar no implica que debamos darle las migajas a Dios. Además, un corazón que se goza en dar va a querer ofrendar lo más que pueda, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. El punto acá es que Dios nos ha dejado muchas instrucciones como estas en las Escrituras y nosotros debiéramos conocerlas para que podamos adorar a Dios tal como Él lo ha establecido. Porque de lo contrario, nuestra adoración no será agradable delante de Él. Y si nuestra adoración no tiene la aceptación de Dios, entonces no importa quién la apruebe o qué tan buena parezca. Resumo lo que vengo diciendo con una frase del autor Warren Wiersbe. Él dice, la verdadera adoración es algo que debemos aprender de Dios mismo, por cuanto solo Él tiene el derecho de poner las reglas para acercarnos a Él y agradarle con la adoración. Leamos ahora los versículos 5 al 7 para continuar con nuestro estudio. Dice así, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando el Señor rechazó la ofrenda de Caín, su reacción no fue buena, porque el texto nos dice que él se ensañó, lo que quiere significar que él estaba ardiendo en ira. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Pero Caín no se enojó con su propio pecado, ni con su mal proceder, perdón. Él no se enojó con su pecado, más bien se enojó con Dios y con su hermano, como si ellos tuvieran la culpa de que su sacrificio no hubiera sido aceptado, cuando en realidad la culpa la tenía él mismo por no haberse ajustado a las exigencias de Dios con respecto al sacrificio que debía ofrecer. Lo interesante es que Dios, quien realmente tenía razones para estar enojado con Caín, es el que toma en esta situación la iniciativa de hablarle y hacerlo recapacitar para que se vuelva de su mal obrar y en consecuencia actúe de la manera correcta. Por medio de unas preguntas, Dios lo hace recapacitar, mostrándole que no hay razón para enojarse de la manera en que lo había hecho, ni para actuar como él lo estaba haciendo. Porque todo cambiaría tan solo con que Caín se ajustara a lo que Dios había demandado, así como lo hizo su hermano Abel. No era que Dios rechazó a Caín porque le vino en gana hacerlo, sino porque Caín había sido desobediente en cuanto a la ofrenda ofrecida a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado insensatamente con el Señor por cosechar las consecuencias de nuestra propia desobediencia? Nos enojamos con Él porque no contesta nuestras oraciones, pero nosotros oramos sin fe. Nos enojamos con Él porque no pareciera hacer nada para que
nuestro matrimonio mejore, pero yo no estoy dispuesto a perdonar a mi cónyuge cuando me ofende. Nos enojamos con Dios porque Él nos salva a mis familiares, pero ellos saben que yo llevo una vida doble. Y así podríamos dar muchos ejemplos, donde nos enojamos con Dios, cuando en realidad nosotros estamos cosechando las consecuencias de nuestra falta de sujeción a la palabra del Señor. El Señor no puede aceptarnos o agradarse de nosotros si estamos en pecado o si no somos obedientes a lo que Él ha revelado. Por lo tanto, la solución no es enojarnos con Él, sino más bien reconocer que hemos pecado delante del Señor y arrepentirnos, haciendo lo que debiéramos haber hecho desde un comienzo. Y esa es la actitud que Caín debió haber tenido, reconocer que por causa de su pecado Dios no lo había aceptado, y entonces hacer las cosas bien como las había hecho su hermano Abel. Sin embargo, él eligió permanecer en su pecado antes que arrepentirse y cambiar, porque Caín era del maligno. Y aunque él participó de un acto de adoración a Dios, dándole una ofrenda, su alma no era acepta delante de Dios. Como dijo un comentarista, él era religioso, pero no justo. Y su pertenencia al reino del maligno se hace aún más evidente cuando ni siquiera hace caso a la advertencia de Dios, quien le dijo que el pecado era como una bestia furiosa que estaba al acecho de la puerta de su vida y que más le valía que él no abriera esa puerta. Ahora, ¿cuál fue la decisión que Caín tomó después de que Dios lo haya advertido? Abrirle la puerta al pecado, mostrando que su corazón no era recto para con el Señor. A pesar de todo lo que seguramente sus padres le habían enseñado sobre la desobediencia al Señor, a pesar de experimentar en su trabajo de todos los días la maldición que el pecado había traído sobre la tierra, y a pesar de que Dios mismo le había hablado personalmente para advertirlo sobre el peligro del pecado, Caín optó por el mal camino. No había excusas para su desobediencia. El pecado contra Dios sucedió en esta situación porque él quiso pecar, aun cuando tenía numerosas razones para no hacerlo. Y a medida que estudiemos el capítulo 4 nos daremos cuenta que de principio a fin las obras de Caín fueron malvadas. Y nos percataremos de que su vida daba muestra de su pertenencia al reino de las tinieblas, pues en ningún momento su corazón respondió a Dios. No importa que se hubiera criado escuchando las enseñanzas de sus padres sobre el Señor y sobre el pecado. No importa que haya ido a la presencia del Señor a ofrecer una ofrenda. Al fin y al cabo, él no tenía la fe salvadora. Por lo tanto, querido amigo que todavía no crees en Cristo, la pregunta que debes estar haciéndote en el día de hoy no es si estás viniendo a la iglesia todos los domingos. No es si estás ofrendando tu dinero regularmente. No es si estás colaborando en algún sentido con la iglesia. La pregunta que debes hacerte es, ¿soy justo a los ojos del Señor? Recuerda que Caín adoraba a Dios, pero no era justo, era religioso. Y recuerda que esa justicia que tú necesitas tener no debe ser tu propia justicia, sino aquella que recibes de Cristo por gracia cuando pones tu fe en Él como tu Salvador. Y leamos el versículo 8 para terminar. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este versículo nos deja en claro cuál fue la decisión de Caín. Seguir en desobediencia a Dios, pecando al matar a su inocente hermano. Y lo peor de todo es que fue de una manera premeditada. Y al cometer este pecado, él muestra su semejanza con su padre, el diablo, quien es un homicida desde el principio. Aunque Caín había mostrado una piedad externa y superficial, su corazón no era recto para con Dios. Y la semana que viene vamos a estar viendo cómo sigue esta historia que nos deja muchas enseñanzas para nosotros. Y querido hermano, a ti te digo que si Dios actuó misericordiosamente con un malvado como Caín, al hablarle para hacerle recapacitar y que haga bien las cosas, ¿cómo no actuará misericordiosamente contigo, que eres su hijo y que perteneces a su familia?
Si tú y yo nos hemos dado cuenta de que no hemos estado presentando a Dios las mejores ofrendas de nuestras vidas, la solución es muy sencilla: pedirle perdón a Dios y hacer las cosas tal como Él las ha ordenado en su palabra. Y si haces así, ¿no serás aceptado? Claro que sí.